Hola a todos, mi nombre es Olga Herrera. Bienvenidos a mi canal. Tercera parte del audiolibro Cartas de una muerta, del autor Francisco Cándido Xavier, más conocido por Chico Xavier. Los déspotas en busca de la redención moral. Poderosos y déspotas romanos, inquisidores de la Iglesia, verdugos de las colectividades, innúmeros tiranos de todas las épocas, buscaron la purificación por los trabajos de cautiverio, dominando climas bravos, penetrando florestas inhóspitas y afrontando vejaciones en la búsqueda de su redención moral. Momentos iniciales de la colonización de Brasil. Mi visión se extendía más y más y vi el suelo brasileño habitado por los aborígenes, admirando sus bizarras manifestaciones de creencia, su especial manera de vivir. Vi la llegada de los primeros colonizadores y la lucha que se trabó entre ellos y los naturales, auscultando los pretéritos lejanos. Tengo personalmente razones para creer que el continente americano nada tenía de nuevo y que fue de las grandiosas extensiones que salieron, a porrones, los emigrantes para la creación de los surtos civilizadores de otras tierras. Era para mí, por tanto, un mundo nuevo de sensaciones, poder volver al pasado, sentir la ansiedad de los agrupamientos colectivos y vibrar con su vida intensa. La fervorosa invocación a Horus. Cierta ocasión quise experimentar si no podría haber algo fuera de los asuntos relacionados con el rincón del mundo en que viviera, y tomé para esto un antiguo documento guardado por egiptólogos con atención y cariño. Se trataba de un papiro que traía una inscripción jeroglífica de la cual no pude saber la expresión textual. Sin embargo, dándole vueltas en las manos, sentí alguna cosa de extraordinario. Entré en relación con el estado vibratorio de su antiguo dueño cuando allí escribiera el complicado texto, y supe enseguida que se trataba de una fervorosa invocación a Horus, formulada por un sacerdote tebano en momentos de angustiosa expectativa. Lo que sentí entonces fue algo comparable a lo que experimentaron todos cuantos poseen el don de la psicometría. En el antiguo Egipto. Me relacioné con la existencia del sacerdote en aprecio y sentí sus impresiones en el instante que formulara su rogativa. Vi a mi alrededor la gran pirámide y no muy lejos divisé el bulto de la esfinge gigantesca en el desierto de arena. Sin embargo, no traía en sí el vestigio del tiempo y de las tempestades. Sobresalía su aspecto imponente, grandioso, el esplendor de las eras faraónicas. Entreví en el cuerpo majestuoso de la pirámide una puerta lateral, donde penetré acompañando a aquel sabio egipcio en sus profundas meditaciones. Atravesé pasillos sinuosos y cámaras oscuras repletas de aire sombrío, como si fuesen pobladas de espectros amenazadores. Llegada a cierta altura, bajé por caminos tenebrosos, donde había los mayores peligros para un alma encarnada. Símbolos terribles se presentaban a aquel iniciado, y admiré
el coraje de ese hombre de nervios férreos que no temía la sombra, la amenaza y la muerte. A través de peripecias inenarrables, llegamos a un templo subterráneo de regulares proporciones, entre cuyas paredes se resguardaban muchos hombres silenciosos, bizarramente ataviados. Yo vi, sin embargo, junto a ellos, muchos seres espirituales, y de entre ellos se destacaba la figura majestuosa y complaciente de un viejo amigo, que ciertamente era el supremo hierofante, o gran sacerdote de la comunidad. Lo vi extender los brazos horizontalmente, pronunciando palabras en un idioma ininteligible para mí, pero de las cuales pude alcanzar la esencia, penetrándole el pensamiento. La vida, eterno fenómeno de juegos vibratorios. Asistí a ceremonias extravagantes y raras, regresando después determinadas por los mismos caminos a que me he referido. Aquel iniciado, al escribir las ideas en el papiro, experimentaba recuerdo de sus venerados maestros. Las vibraciones de su mente habían impregnado aquel objeto y su oración estaba allí, patente e inmortal. Concluida mi experiencia, escuché la voz de mi guía exclamar: «Considera, hija mía, cómo todas las cosas tienen su historia. La vida es el eterno fenómeno de los juegos vibratorios y tiempo vendrá en que las almas en la tierra comprenderán el papel del espíritu en su esfera infinita de influencia. En esa nueva era, los hombres verán más allá y han de construir con sus conocimientos la felicidad eterna». Jesús es el camino, la verdad y la vida. Me pareció que yo había concluido un curso de preparación en la vida errática, porque en aquel día fui llevada por amorosos y devotos guías a un local maravilloso por su amplitud y belleza. Se trataba de una esfera fluídica, comparándose las materias delicadas de su constitución con los elementos groseros, característicos de la tierra. Una vasta superficie, como un campo divino, teníamos bajo nuestros ojos. La claridad que se esparcía, iluminándolo, era abundante, pero no ofuscaba, de forma que sobre nuestras frentes veíamos el cimborio celeste, recamado de estrellas centellantes. Sin embargo, más me impresionaban las flores extrañas, de bizarros contornos, que esparcían en el ambiente embriagador aroma. El lúcido mensajero del Señor. Parecía que nos hallábamos en un templo maravilloso del infinito, sin límites, en los portentos de su grandeza. Elementos de vida penetraban profundamente en nuestro ser, llenándonos de una deliciosa sensación de bienestar agradabilísimo. Verdadera multitud de almas allí se conservaba, cuando en una bella elevación de sustancia que constituía la superficie de ese orbe, como si fuera un ótero de neblinas opalinas, se materializó uno de los más lúcidos mensajeros del Señor, que me fue dado a escuchar en la existencia del más allá. Una túnica delicada y leve a la manera romana le caía de los hombros, pero lo que sobremanera nos encantaba era el extraordinario poder atractivo que se irradiaba de toda su personalidad. Sus palabras se derramaban en nuestras almas como bálsamos deliciosos,
tal la profundidad de su enseñanza aliada a la más encantadora magia. Por la obra grandiosa de la restauración de las creencias puras. No me es posible reproducir con fidelidad absoluta todo cuanto escapó de sus labios. Solamente en mis expresiones groseras puedo sintetizar la moral de su inolvidable discurso. Hermanos, empezó él, en vuestras experiencias en los planos de la erraticidad, comprendisteis cómo son fugaces las ilusiones del mundo físico. Felizmente ya os despojasteis del cuerpo de impresiones materiales que manteníais dentro de los recuerdos nocivos de aquello que, en su mayor parte, constituía el lado perjudicial de vuestra existencia pasada. Habéis reposado en el final de las labores insanas y penosos trabajos, reconstituyendo vuestro organismo espiritual, convalido en las luchas. Ahora se hace necesario que os volváis a erguiros para las tareas dignificantes. En la faz lejana de la tierra aún están soñando y padeciendo aquellos que amasteis en la superficie de ese orbe distante. Luchan los hombres obcecados por el orgullo y por la impenitencia. Allí todo un campo ilimitado de trabajo se desdobla ante vuestras vistas. Guerras destruidoras, sentimientos envilecedores, corazones afligidos, colectividades sufridoras, trabajadas por las más duras privaciones, leyes absurdas, ignorancia, martirio, insanías, todo se confunde esperando la luz espiritual. Los hombres han luchado por muchos siglos buscando la verdad donde ella no se puede encontrar. Un día les fue dado contemplar la faz luminosa del divino plenipotenciario. Hubo regeneración parcial de los abusos que se perpetraban y se observó gran argumento de la civilización. Las criaturas de toda especie reaparecieron. La verdad fue obscurecida y el error se restableció en el mundo. Los hombres, en su afán de saber, crearon entonces las filosofías y las ciencias, las cuales, con todo, no pueden ir más allá de la materia. En su expresión más grosera, en el orbe terrenal, pues se verifica actualmente el eclipse de las luces espirituales. Nos cabe operar el movimiento grandioso de restauración de las creencias puras. Volvámonos para el suelo ingrato de aquel mundo de experiencias y pruebas, donde el pan que nutre el cuerpo se mezcla con los llantos amargosos de las almas. Trabajemos, levantémonos las criaturas humanas de su inercia moral, verifiquemos nuestra acción bajo las vistas tiernas de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La misión consoladora de los espíritus en la tierra. Pero en ese momento hubo en aquel maravilloso discurso extraño un relámpago indescriptible, espléndido en su belleza, y silencio iluminó las profundidades de lo ilimitado. Yo no sabría contar lo que pasó entonces. Un sentimiento intraducible de éxtasis y veneración se apoderó de nuestras almas, haciéndonos curvar llenos de compunción y de lágrimas. Todos los espíritus que allí confraternizaban sintieron como yo en esa hora una energía nueva y sin saber relatar lo que allí se pasó, adquirimos una nueva fuerza que no poseíamos. Una extraña iluminación, haciéndonos volver a la superficie de la tierra para la cual trajimos la misión consoladora. Desde ese instante integramos las hileras
de los que pugnan por el aparecimiento de una nueva era para la humanidad y laborando al lado de todos cuantos se experimentan en el aguijón de la carne, esclareciéndolos y reconfortándolos de forma indirecta, sin que sientan de manera tangible la influencia de nuestra acción. Nosotros queremos decir a todos los hombres, como nos fue dicho en aquel inenarrable momento, sigamos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y que el celeste enviado en su infinita misericordia haga caer en todos los corazones la luz maravillosa del divino relámpago de su amor. Un adiós. Hijo mío, ahí están mis cartas, sin pretensiones, las primeras impresiones de mi espíritu en la vida del más allá. Por más que me esforzase, no pude ser fiel en mis descripciones referentes al aspecto que forman los ambientes de los desencarnados. Objetos y panoramas que no se coadunan con las cosas conocidas de la tierra. Es natural que permanezcan ajenos a la comprensión del hombre, y de ahí surge la dificultad para que el alma abierta se manifieste con el objetivo de esclarecer las criaturas cuanto a la vida extracarnal. Mis páginas reflexionan justamente el panorama de los planos de la erraticidad en el decurso de la última catástrofe mundial, que enlutó millares de corazones, cuando se verificó mi apartamiento de la vida material. Ellas pueden, a los ojos de los incrédulos, estar repletas de valientes afirmaciones y poco accesibles al entendimiento, pero la muerte es soberana y un día los creyentes y no creyentes atravesarán los caminos de la vida errática y han de cerciorarse en el sentido de las cosas espirituales. Al final de esa serie de elucubraciones, doy gracias a Jesús por haberlas conseguido y al caritativo guía que me auxilió en la exposición de las ideas, ayudándome en las deficiencias de mi incultura. En los momentos en que me aproximaba de ti para escribir, le sentía la saludable influencia, dictándome trechos enteros para que yo los transmitiese con la fidelidad posible. Innumerables veces corregía la pobreza de mis facultades de expresión y a él le debo lo que pude grafiar por tu intermedio. Posiblemente, hijo mío, más tarde proseguiré escribiendo algo nuevo. Con todo, mientras se calle mi voz, continúa desempeñando la tarea que te fue confiada, haciendo justicia al salario del buen trabajador. Nosotros sabemos lo cuánto estás sufriendo en el cumplimiento de tus deberes mediúnicos, sacrificios, dificultades y probaciones, incluso los espinos agudizados que cubre de polvo tus carreteras. Todo eso representa el medio de redención que la magnanimidad del Señor nos ofrece en la tierra para nuestro rescate espiritual. Soporta pues con coraje, con serenidad cristiana los reveses de la existencia. Ejerce tu ministerio confiando en la providencia divina. Sea tu mediunidad como un arpa melodiosa. No obstante, en el día en que recibas los favores del mundo como si estuvieses vendiendo tus acordes, ella se oxidará para siempre. El dinero y el interés serían verdete en sus cuerdas. Sé pobre, pensando en aquel que no tenía una piedra donde reposar su cabeza dolorida y, en cuanto a la vanidad, no guarde su veneno en el corazón. En su taza envenenada muchos van perdiendo la existencia feliz en el plano espiritual como si estuviesen embriagados con un vino siniestro. No encares la mediunidad como un don. Un don es una dádiva y aún no mereces favores del Altísimo dentro de tu imperfección. He reflexionado que
Si la verdad ha exigido mucho de ti, es que tu débito es enorme delante de la ley divina. Considera todo eso y no te desvíes de la humildad. En los tormentos transitorios de tu tarea, acuérdate que eres asistido por el cariño de tus guías intangibles. En las noches silenciosas y tristes, cuando elevas al ilimitado tu oración, nosotros estamos velando por ti y suplicamos a Dios que te conceda fortaleza y resignación. La vida terrenal es amarga, pero es pasajera. Adiós, hijo mío, dentro de todas las excitaciones e incertidumbres de tu vivir, acuérdate que tienes en este otro mundo, para donde volverás, una hermana devotada que se esfuerza para tener junto de los hijos que dejó en la tierra el mismo corazón desbordante de sacrificio y amor. En el plano de los desencarnados. Hace poco tiempo, hijo mío, manifestaste el deseo de que yo te describiese el local donde ahora me hallo en el plano espiritual. Es bastante difícil una descripción literal con respecto a mi nuevo ambiente, pero intentaré hacerlo a pesar de las deficiencias naturales que se me presentan. La Tierra es el centro, esto es, la sede de un gran número de esferas espirituales que la rodean de manera concéntrica. No puedo precisar el número de esas esferas porque ellas se alargan hasta un límite que mi comprensión, de momento, no puede alcanzar. Cuanto más evolucionado es el ser, más elevada será su habitación, hasta alcanzar el punto en que esas esferas se penetran mutuamente con las de los otros mundos más perfectos, siguiendo los espíritus en esa escala ascendiente del progreso, bajo todos sus aspectos. Solamente ahora conseguí pasar a la segunda esfera, después de penosas labores en favor del refinamiento de mi personalidad. Procuraré resumir lo más posible para ofrecerte una idea de mi habitación. Una tierra perfeccionada. Aquí, hijo mío, me siento sorprendida porque veo una especie de continuación del planeta que dejamos. Imagina la tierra llena de sus bellezas naturales, sin embargo, moralmente más perfeccionada, y tendrás la imagen de esa segunda esfera que me sirve de habitación. Tenemos casas, pájaros, animales, reuniones, institutos como los de los planos terrenales, donde se agrupan los espíritus a través de las más santas afinidades. El arte aquí es más bonito y más perfecto, y como culto a Dios es parte integrante de todas las cosas de nuestra vida. Hay mucha alegría entre nosotros. Yo, por ejemplo, me siento rodeada de compañeros muy bondadosos con quien me entrego a las tareas que me son afectas. Como en un gran distrito. El local donde nos encontramos es como si fuese un gran distrito terrenal, bajo la orientación de un jefe. El otro día deseaba saber las cosas más pormenorizadamente y yo busco satisfacerte la curiosidad. Nuestro gobernador se llama Aulus, si es que puedo transmitirte el nombre en lenguaje equivalente al diccionario terrenal. Es un elevado espíritu, cuyo progreso y superioridad estamos distantes de alcanzar. Fue uno de los mártires anónimos del cristianismo naciente, y desde épocas remotas semejante entidad viene acendrando su evolución, que sigue en altos vuelos para el regazo del amor de Dios. Llámalo príncipe, si es que podemos decirte todo, de modo que puedas comprender. Y en cuanto a nosotros que le obedecemos alegremente, integrados en el conocimiento de la jerarquía que aquí es más bien sagrada que la que se conoce en la tierra, no estamos inactivos,
Toda la actividad del distrito espiritual bajo la administración de Aulus se compone de núcleos destinados a socorros y auxilios, y cuantos se debaten entre las incertidumbres y las lágrimas de la tierra. Las oraciones de los hombres. Nuestra especialidad es examinar las preces de los seres terrenos, acudiendo a las casas de oración o a cualquier otro lugar donde hay un espíritu que pide y que sufre. Las rogativas de cada uno entonces son anotadas y examinadas por nosotros, procurando establecer la naturaleza de la plegaria, sus méritos y deméritos, su elevación o inferioridad, para poder determinar los socorros necesarios. Incluso las oraciones de los niños son tomadas en consideración. Cualquier pedido, cualquier súplica, tienen su anotación particular. Hay oraciones sublimes que se elevan de la tierra hasta nuestros distritos. Tan puras son ellas que atraviesan nuestras regiones como rayos de luz, buscando esferas más altas y más elevadas que la nuestra. Existen igualmente las imprecaciones más negras y más dolorosas. Todas, con todo, merecen nuestro particular cariño y apurada atención. Hay muchos espíritus elevados bajo las órdenes inmediatas de Aulus, que vienen hasta nosotros transmitiendo las órdenes necesarias, los llamados ángeles, para darte la expresión de respeto y veneración que esos elevados seres nos merecen, y siempre uno de esos ángeles comanda nuestras expediciones para atender a los que erran y padecen en los torbellinos de la lucha material. La escalera de luz. De la esfera en que me encuentro, percibo perfectamente que existe una escalera de luz atravesando los abismos, ligando las esferas unas a las otras. La región inmediatamente vecina de la tierra abriga a muchos sufridores y muchos desesperados. Ahí frecuentemente bajamos para buscar hermanos nuestros que suplican y lloran, implorando el socorro y el auxilio de Dios. En esa región hay organizaciones perfectas e innumerables de muchos espíritus del mal, que reuniéndose unos a los otros forman congregaciones nefastas y terribles. Nuestro combate es continuo para poner los desencarnados a salvo de sus traiciones y sevicias. Tenemos igualmente horas de reposo, donde formamos proyectos santificados y bellos acerca de nuestro bien, amados, que ahí están para nosotros como muertos sepultados en los túmulos de la carne. Muchas almas amantes que podrían haber ascendido a planos superiores y hermosos, aquí prosiguen ayudando a los que pelean, estacionando voluntariamente en esas esferas inferiores, en las cuales me encuentro para esperar un novio, un padre, un hermano, una madre, muchos queridos del corazón. En el ambiente espiritual. Aún ahí observarás que existen los abismos tenebrosos como las regiones infernales de ciertos planos en la erraticidad, o como los purgatorios de la tierra. Hay también recursos de la bondad divina que constantemente concede a cada cual un ángel tutelar, un estímulo sagrado a favor de su perfeccionamiento y redención. Hay entidades aquí que solo cuidan de la confección de los trajes de sus compañeros. Hay música e instrumentos más perfectos y más adaptables a la armonía que los conocidos en la tierra. Tenemos fiestas y asambleas selectas, medios de comunicación, visiones a distancia a través de procesos que los hombres están todavía muy lejos de entender. Todos nuestros trabajos y actividades son regulados por leyes de vibraciones ahí desconocidas. Nuestra materia es más delicada, el mundo vegetal mucho más soberbio y más rico. Minerales también los hay, más complejos y más hermosos en sus extrañas coloraciones.
pero ya es tarde y necesitamos separarnos. Pretendo revelar aún más cosas de nuestras ocupaciones y de nuestro modo de vida, habiendo obtenido la permisión superior para eso. Por hoy es todo. Quedaros todos en la paz de Jesús, nuestro divino Salvador. En las regiones de luz. Deseo proseguir en esta noche, hijo mío, sobre las disertaciones con respecto de los panoramas en cuyo seno se desenvuelven nuestras actividades espirituales, así como las almas encarceladas en la tierra tienen, a veces cuando se hacen dignas de semejantes conocimientos, visiones perfectas y trascendentes en relación a la vida real de la espiritualidad pura. Así también algunos de nosotros, cuando demostramos resignación a los dictámenes del alto y buena voluntad en la ejecución de la tarea que nos es designada, conseguimos la compañía de amigos llenos de sabiduría que nos arrebatan temporalmente de la esfera a la que pertenecemos, conduciéndonos a la visión grandiosa de otras manifestaciones más elevadas de la vida superior, en el seno de los espacios infinitos. Fue así como conseguí el viaje a Saturno ya descrita. Solamente dentro de la incipiencia de nuestra evolución, ignorantes de nuestra condición de entidades que la existencia de la Tierra perfectamente caracteriza, contemplamos esos mundos grandiosos, escenarios sublimes de exteriorizaciones perfeccionadas de la vida, pero sin comprender los fenómenos de su desdoblamiento en esos medios, para nosotros totalmente desconocidos e ignorados. Una expedición de estudios. Hace poco tiempo yo y 2 compañeros más fuimos elegidos para una expedición de estudios, atinentes a la luz, y sin que yo esperase, elevado mentor nos condujo bondadosamente a un plano cuya belleza jamás sospeché que existiera. Cuando nos apartamos de la esfera que nos sirve de habitación, nunca nos sentimos de forma inmediata muy a gusto. Es lo mismo que le ocurre al hombre terrenal cuando es arrebatado inopinadamente de su medio. Hay siempre en los que se cambian, en lo concerniente a las condiciones ambientales, la sensación de extrañeza. Felizmente, semejantes emociones poco nos dominan en razón de haber ampliado nuestras facultades de acción, educando la voluntad y disciplinando los sentimientos. Como decía, sin embargo, atravesamos abismos de luz y atos de los espacios, llenos de frío y de tiniebla. No obstante, nuestro mentor y guía aseverar que el espacio nunca está tan vacío, habiendo en todos sus rincones manifestaciones de vida que no siempre nos son dadas a conocer. En cierta altitud contemplamos el orbe terrenal, que no era más que una estrella de inmensidad, brillando con luz enrojecida, reflejando la claridad del sol, que a su vez se nos figuraba una lámpara mayor que las de uso común, hasta que en el centro radioso de nuestro sistema y sus compañeros que remolinan en la inmensidad, en condiciones de planetas opacos, figuraban luciérnagas perdidas a lo lejos, en el silencio aparente del infinito, pero el espectáculo a nuestro lado era seductor y deslumbrante. 3 soles de colores diversos. Penetramos en una esfera rosácea llena de plena luz, pero de claridad suave, que se irradiaba esparciendo sonidos dentro de la más armoniosa de las cadencias que mis oídos escucharon en las condiciones de mi nueva vida. Sobre nuestras frentes contemplábamos entonces un sol magnífico, color rosa, casi rubí, prestando al ambiente en que nos movíamos extraños contrastes.
Sin embargo, no quedó ahí la novedad. Después percibimos que una estrella verdosa brillaba en el infinito de los cielos, mezclando sus claridades esmeraldinas con las tonalidades rosáceas que estampaban en todas las cosas. Y de repente, mientras una de esas estrellas se encontraba en el cenit y la otra a punto de desaparecer en los horizontes de ese planeta maravilloso, otro sol surgía, amarillo, color de naranja, madurada, tonalizando como un elemento nuevo de los paisajes. Las osadas concepciones de los pintores terrenales quedarían aquende de las sublimes realidades por nosotras observadas, referentes a los efectos de luz en ese sistema de encantamiento. El elemento sólido del orbe que pisábamos en uno de los mundos privilegiados que giran en torno de esos tres soles de colores diversos, estaba formada de sustancia que no son posibles de describir. Mas allí observé la existencia de océanos y florestas, jardines, minerales, animales y muchas otras cosas que equivalen a los objetos y manifestaciones de la vida sobre la tierra. Planos perfeccionados de luz. Pude ver que los seres pensantes de ese maravilloso orbe, sin embargo, son muy superiores a los hombres y cuidan solamente de trabajos elevados y de orden divina, cuya vitalidad esencial no puedo trasladar al lenguaje terrenal, aún tan imperfecto para reproducir aquello que constituye algo de inaccesible entendimiento de los hombres actuales. Allí estudiábamos los amigos que me acompañaban y yo, bajo las aclaraciones de nuestro mentor, muchas novedades atinentes a los estudios de la luz y de las vibraciones en el seno del éter, base primordial de todas las construcciones y organizaciones de la materia en todos los mundos. Debo decirte con todo que los felices de ese mundo, alumbrado por los tres soles, y donde no se conoce la palabra noche, sombra u oscuridad, pudieron vernos y entender, pero nosotros no conseguimos penetrar en sus problemas ni en la elevación y en la superioridad de sus labores, debido a nuestro estado moral. Solamente nuestro maestro podía conversar con ellos, pero por lo que pude observar, debo añadir que son criaturas altamente dotadas de sensibilidad y agudizada inteligencia. Una gran bondad se irradia de sus pensamientos, porque nos sentimos maravillosamente a gusto mientras estuvimos en contacto directo con su ambiente. Sus moradas están caracterizadas por una arquitectura eminentemente interesante. Casi todas las casas poseen torres como si fuesen agujas, tan elevadas que son, y allí la luz tiene aplicaciones que yo misma no conseguí comprender. Tal el trascendentalismo de sus trabajos. Esto es de las actividades donde son empleadas sus vibraciones. Supe, sin embargo, que la luz de los astros en su sustancia intrínseca contiene potencialidades profundas de naturaleza eléctrica. Incluso en la Tierra, en un futuro, los hombres llegarán a comprender esas cosas cuando sepan disecar y entender el espectro solar. Pero ya es tarde, tengo otros quehaceres y volveré en breve. Dios te bendiga y conceda a cada uno su santa paz. Y hasta aquí la tercera parte del audiolibro Cartas de una muerta, del escritor Chico Xavier. Les habló Olga Herrera. Gracias por escuchar.